Hola, yo soy Fabi Tron, soy activista lesbiana, feminista o postfeminista, queer, prosexo, anticapitalista, antiespecista. Y creo que no me quedó nada. Milito desde la época de los 90, un poquito antes porque empecé siendo pastora de una iglesia que tenía un ministerio especial para gente gay, lesbiana y travesti a fines de los 80. En ese momento era un contexto muy diferente del de ahora, aunque no sé si tanto en un punto porque la cuestión de la culpabilización, o sea, las personas que ejercíamos una sexualidad por fuera de la norma hetero era muy fuerte. Así que ese ministerio en ese momento a mí me pareció importante para que la gente pudiera comprender que bueno, nada, que Dios no juzga, digamos, que los que juzgamos en todo caso somos las personas, digamos. Pero bueno, después me hice atea, así que no puedo hablar mucho de teología porque ya me olvidé, hace mucha parte. Y después mi primer grupo de activismo como lesbiana fue Lesbianas a la Vista a mediados de los 90. Y era un grupo que en ese momento intentaba tener como tres patas de articulación, un trabajo específico propio hacia adentro del colectivo de lesbianas, otra pata con los derechos humanos en general y otra pata con el movimiento feminista. Y ya en ese momento laburar con el movimiento feminista era complicado, digamos. Y creo que la relación entre lesbianas y feministas ha sido siempre a través de las décadas bastante complicada, digamos. Y me parece, y por ahí me adelanto alguna cosa, pero que uno de los grandes problemas que sigue teniendo los feminismos en este país es que no terminan de comprender los alcances y la complejidad de esto que llamamos el pensamiento heterocentrado, el pensamiento heterosexual, que no es sola, es un sistema de pensamiento que gobierna todas nuestras vidas y que controla cada cuestión, aunque sea la más mínima de nuestra cotidianidad y de nuestras relaciones de la cotidianidad. Entonces, me parece que ahí hay una punta todavía importante para seguir trabajando y dialogando con algunas compañeras feministas, muchas de las cuales siguen teniendo todavía unas lógicas y un pensamiento sobre lo que es la mujer demasiado esencialista, digamos. Y en relación a cómo quiero ser nombrada, en realidad yo hace mucho tiempo, ya desde los 90, que me defino como una persona trans lesbiana, con un corrimiento de mujer a lesbiana. Me considero dentro de esa gran campana de personas trans, pero mi identidad sigue siendo como lesbiana, porque justamente yo no quiero ser ni varón ni mujer, quiero ser otra cosa bajo el sol. Y sigue siendo una apuesta que me parece también interesante y provocadora, aún en la actualidad, y prefiero que me sigan llamando en femenino, digamos, lo prefiero, aunque soy una lesbiana chonga, digamos, con los años cada vez un poco menos. No, soy chonga y me reivindico como lesbiana masculina, digamos, pero de todas maneras me gusta que me nombren en femenino. Creo que también por esa cosa de la ambigüedad, de bueno, que me gusta jugar en todo caso a que las personas por ahí no me reconozcan o no me puedan leer ni como una cosa ni como la otra, y entonces me ven como un varón y llamarme en femenino. Creo que ahí hay un juego que todavía me gusta seguir jugando, digamos. A ver, en primer lugar, el contexto sociopolítico actual está demasiado complicado. Creo que nunca en la vida pensamos que el gobierno de Macri iba a llevarnos a una situación extremadamente complicada como la que estamos viviendo y con lo que aún puede venir, digamos. Esto me gustaría señalarlo. Me parece que Macri es muerte en todos los aspectos, digamos.
últimamente me vuelve una canción muy famosa de los 70, me matan si no trabajo y si trabajo me matan, ¿no? Y esto como que está volviendo todo el tiempo. Me parece que hay un debate que yo no veo que se esté dando demasiado, en realidad cómo las políticas implementadas por este nuevo liberalismo nos afectan particularmente a la comunidad o al sector de gays, de lesbianas y de travestis. Digamos que, por supuesto, es como obvio lo que voy a decir, pero somos dentro de un montón de otros colectivos muchas veces los más perjudicados, las más perjudicadas, les más perjudicadas, porque sobre todo las personas trans o que vivimos en unas situaciones fronterizas, las lesbianas, por esta cuestión ya de ser percibidas como mujeres, pero además lesbianas, ya per se ganamos sueldos menores a los de los varones y encima vivimos muchos de nosotros que no logramos tener situaciones de trabajo formal en unas situaciones muy precarias. Entonces, toda esta situación nos va a generar situaciones de muchísima más precariedad y me parece que acá es importante ver de qué manera podemos instrumentar redes de apoyo, de solidaridad y afectivas también, digamos, que me parece que particularmente en esta situación, ahora que se compara mucho esta crisis con la del 2001 o con la de los 80 también, con la de Menem, digamos, me parece que la diferencia es que en esos otros momentos se armaron muchas más redes de contención, digo, por poner un caso, qué sé yo, la cuestión del canje, las ollas populares, y digo acá, es como incipiente, digamos. Hay un sector que lo trabaja, pero que como que es muy mínimo, digamos. Y en esto me parece que tenemos que pensar un desafío, ¿no? De cómo apoyarnos entre nosotros, y a veces es complicado, porque yo veo muchas veces que no somos solidarias y solidarios con los trabajos que hacemos. Digo, no pensamos que primero podríamos ir y comprarle a una traba o a una torta o contratar a una torta o a contratar a un maricón. No pensamos eso. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la comercialización y con el consumo y con un montón de cosas que nos siguen funcionando en la cabeza con una mentalidad capitalista y consumista, y no sé por qué lo hacemos, si es para estar más insertados para sentir que somos parte de esta sociedad de mierda o por qué. Pero digo, me parece que está bueno pensar estas otras formas de cómo nada, si querés unas economías, justamente ayer estaba escuchando el panel de economías feministas o economías más de la disidencia más. Por otra parte, me parece que en este momento, que así como el feminismo está tan masificado y está siendo tan apropiado por partidos políticos, incluso hasta por Cambiemos y el PRO, digamos, que ahora no sé, se hace lo lindo con esta ley de inclusión, digamos, como que bueno, ya sabemos, tiene este doble discurso todo el tiempo, ¿no? Bueno, estas apropiaciones, digamos, de la teoría y de las prácticas, que se terminan lavando y licuando y terminan con muy poca reflexión, entonces eso para mí es un motivo de preocupación, digamos, de que hay cosas que se instalan, hay cosas que están de moda, hay temas o palabras, que eso, por decir, sos cis, no sos cis, que eso, y la gente las dice, y vos cuando indagás un poquito metés el dedito ahí, y bueno, pero ¿qué es esto? No te saben responder. Y esto me parece que, sobre todo las personas que pretenden decir que son activistas o militantes, es irresponsable, ¿no? Me parece que ahí hay una apuesta todavía por seguir construyendo reflexión, ¿no? Y falta mucho, yo extraño, la verdad, grupos de gays, de lesbianas, de trans, independientes, o sea, que sean solo de gays o de lesbianas o de trans o mixtos, digamos, pero que sean autónomos de los partidos, digamos. Y autogestivos también. Eso lo extraño mucho, me parece que está faltando muchísimo.
Me parece que la hegemonización que hubo del activismo LGTB, para diferenciarlo de la disidencia sexual, que surgió en la década pasada, digamos. En esto quiero ser un poco crítica del gobierno kirchnerista, porque creo que el gobierno kirchnerista avaló, digamos, que ciertos grupos tomaran poder con unas posiciones, lo que llamamos, digamos, la militancia LGTB asimilacionista, los que hablan de diversidad, los que licúan las identidades, porque diversos somos todos en todo punto de vista, no solo por la sexualidad que ejerzas, pero entonces ya llegó un momento en que ya no se hablaba más ni de gay, ni de lesbiana, ni de travesti, ni de nada, porque todos éramos diversos. Y a mí me parece que eso, en principio, es peligroso porque está invisibilizando que no, dentro de esa diversidad no todos somos lo mismo, ni todos tenemos los mismos problemas, ni todos vivimos las mismas situaciones de precariedad, y además porque si no podemos decir puto, torta, marica, estamos dentro de la comunidad con un problema de homo-lesbo-transfobia internalizada, que ese es un tema que también se ha dejado de trabajar dentro mismo, me parece, del seno de las comunidades, y que yo creo que todo el tiempo hay que volver, porque no nacemos de un repollo, nacemos en esta sociedad heteronormativa, con toda, y nos resetean, digamos, o formatean más bien el disco duro, que somos así, con toda esta norma. Y sacárnosla de encima cuesta un montón de laburo, y es un trabajo que no se termina, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Entonces, me parece que hay mucha gente que cree que tiene la papa 20 el kilo, que la tiene toda muy clara, y esto lo voy a decir del lado de la militancia y del activismo hegemónico de la diversidad, y también del lado de los disidentes, las disidentes, les disidentes, que me parece que creen que tienen la papa 20 el kilo, que creen que tienen las verdades de las cosas, de cómo son las cosas, que le pueden decir a alguien cómo tiene que ser nombrado, o quién es, o qué sos, o qué significa ser qué, y se ponen en ese rol de la policía de género. Y entonces una de las grandes cosas que nos ha dejado la década pasada me parece que ha sido también, no solo criticamos siempre la heteronormativización, y me parece que la década pasada nos ha dejado una homonormalización, ¿no? Que cuadre, que quede bien para el sistema, que quede bien para que nos quieran. Y la verdad que acá hay que volver a insistir de nuevo con esta frase maravillosa de Perlonger: yo no quiero que me quieran, quiero que me desees, o parafraseándolo, quiero que me cojan, digamos. Claro, porque una torta de 50 años, gorda, desdentada y... ¿entendés? No es objeto no suele ser muy objeto de deseo para un mercado LGTB donde también hay cuerpos que valen más que otros, hay códigos de belleza que se imponen, ¿no?, sobre otros, y me parece que sobre estas cosas no estamos haciendo mucha reflexión, digamos. Creo que la disidencia no es un lugar... es esto, yo no puedo decir bien lo que es, puedo decir lo que no es, digamos, pero no es una posición en la cual pensar intervenir para que el Estado cambie nada. Me parece que es un lugar en el cual uno se ha corrido de la norma de la sexualidad, pero también de la norma del capitalismo, pero también de un montón de cosas. Entonces es un lugar de propuesta de vivir situaciones alternativas, por fuera de, ¿no? Y un lugar incómodo. El lugar de la disidencia es un lugar muy incómodo. Por otra parte, para cerrar, nos está impidiendo pensar qué modelos queremos no de país, sino de país en el sentido de qué Estado queremos, ¿no? Parece que hay una pregunta que nos podemos hacer en esto de la disidencia, que puede ser que venga de la disidencia o del feminismo, donde sea, pero digo, este Estado republicano, representativo, federal, que no representa a nadie, digo, ¿quién está pensando
seriamente que no sirve más. ¿Quién está claramente diciendo, bueno, esta crisis puede permitirnos pensar otros modelos que sean más justos? Más justos es una palabra media fea, pero porque no creo en esta justicia, digamos, de este Estado, digamos, pero nada, que sirvan para un mejor, para un bien común, digamos, para un bien vivir, como dicen los zapatistas. Estas preguntas me parece que muy poca gente se las está haciendo, ¿no? Dentro de la disidencia o dentro de cualquier otro espacio, digamos, incluso desde las izquierdas, y me da mucho dolor decirlo también. Bueno, yo ahora en la actualidad no estoy en ninguna organización, o bueno, es un grupo pequeño, porque tengo un proyecto editorial que se llama Vocabularia, que lo que trata es de difundir teoría feminista y queer, sobre todo textos que no han sido difundidos ni comercializados en castellano, justamente para tratar de paliar esto que estaba diciendo antes en relación a la falta de reflexión, digamos. La idea sería brindar herramientas para que la gente pueda seguir pensando. Entonces, la verdad no nos interesa publicar cualquier cosa. Por ahí a veces publicamos textos que tienen cierta antigüedad, pero que igualmente nos parece que son valiosos y que siguen siendo actuales, como una manera de problematizar, digamos. Entonces, en este punto, digamos, en mi ámbito de laburo y que tiene que ver con la editorial, y que es un grupo que conformamos como 4 o 5 personas, que yo me dedico a la parte de edición y de confección de los libros. Gabriela Aldestein y Gaby Herzeg traducen los textos. Fer Guaglianone es la que hace el diseño de tapa y Val Flores colabora con algunos textos y también proponiendo ideas muchas veces para publicaciones, digamos. Y bueno, el problema que veo en este punto, digamos, me parece que es ese, digamos, por ahí un poco eso que ya mencionaba antes, digamos, se toman consignas sin demasiada reflexión, sin demasiadas herramientas como para pensar y como para problematizar y como para seguir cuestionando. La idea sería traer autoras que han sido muy importantes dentro del pensamiento feminista o lesbofeminista, que no se conocen mucho, que han sido relegadas para la academia y muchas veces porque muchas veces ahí yo creo que las activistas lesbianas hemos hecho un aporte a la academia bien interesante de diálogo. Bueno, feministas importantes que son como, bueno, que marcan, que dejan una huella, que su pensamiento es una reflexión profunda, digamos, y que nos parece que es importante volver a la fuente. Nos parece mucho más importante leer a Monique Wittig o a Gloria Saldúa o a Gail Rubin o a Donna Haraway, a ellas mismas, digamos, comentario de alguien. También es importante el comentario, pero digo, nada, volvemos a la fuente y lo tenemos ahí. Y que por mucho tiempo han sido materiales que no se han conseguido. Ahora con la difusión de la web, por ahí algunas cosas son más encontrables. Pero bueno, también la apuesta es hacer traducciones de cosas inéditas, como el libro de Davis sobre las prisiones, que, digamos, ese libro fue un libro que en realidad estaba pensado para las feministas y a mí particularmente me parecía interesante para poder pensar el punitivismo dentro del feminismo y qué es lo que pedimos cuando pedimos cárcel y cadena perpetua para los violadores, para los asesinos, para los femicidas. Y finalmente tuvo un recorrido muy distinto el libro, pero bueno, celebro que haya tenido el recorrido que está teniendo, digamos. Pero me parece que, bueno, también ahí hay un tema de reflexión, ¿no? De pensar qué pensamos, cómo nos entrampamos. No estamos volviendo a la misma lógica que criticamos, a ese sistema de control punitivo, digo. Poder pensar esto, ¿no? Que
sirven las cárceles? ¿Para qué? De hecho, la gente sale peor de como entró, digamos. Entonces, el feminismo no está pudiendo pensar más allá, digamos, de esto, ¿no? En donde lo metemos preso y estamos tranquilas porque va a haber una mujer más tranquila. No estamos tranquilas en nada, porque ese tipo cuando salga va a salir peor. Bueno, Rubin, porque dentro de todo su trabajo y de todo, ella se ha corrido un montón, digamos. Se conoce solo el primer libro, el primer texto de su trabajo de tesis del tráfico, y ella tiene luego un trabajo de reflexión muchísimo mayor, digamos, y todo lo que ha trabajado en relación a ver los pánicos morales, por ejemplo, de la sociedad, en relación a las cuestiones de sexualidad, nos parece que sigue siendo un aporte realmente maravilloso, digamos. Entonces, bueno, son autoras que me parece que está bueno rescatarlas todo el tiempo, digamos. Ansa Aldúa, con toda la cuestión del mestizaje y la problematización de esto, ¿no? Mestiza, ¿quién es mestiza, digamos, no? Si pensamos también en un feminismo más decolonial, es solo la que tiene pielcita marrón y rasgos originarios. Digo, hay mucha gente de la disidencia que está viviendo un mestizaje, porque está ahí en una frontera en la cual no somos ni una cosa ni la otra, y entonces, ¿no? Seguir pensando hasta dónde abarca lo mestizo. También, digo, hay como un interés en que la teoría no quede solo para la academia, ¿no? Que vaya para todas partes, ¿no? Que así como alguna vez Audre Lorde dijo, la poesía no es un lujo, la teoría tampoco es un lujo reservado para ciertos intelectuales o gentis que acceden a la universidad de alguna manera por un privilegio. Entonces, también la apuesta es por difundir los materiales en muchos lugares y a un precio que es justo, porque también, digo, tratando de ser coherente, corriéndose de las lógicas capitalistas, corriéndose de toda la cadena de ganancias, donde algunos, por no hacer nada, solo ponerlos en una vidriera, ganan el 50% de lo que vale un libro, o sea que me parece exorbitante. Entonces, bueno, y yo no sé, nunca sé, la verdad. Yo en los proyectos que he encarado a través de la vida nunca los pienso con demasiada proyección. Los hago porque siento un impulso, una necesidad, un deseo, porque me parece que pueden aportar para lo colectivo, pero acá, la verdad, digo, voy a ser absolutamente egoísta, los hago por una necesidad personal, porque no podría ser otra cosa, digamos. Entonces, y además porque a veces es difícil valorar hasta dónde puede llegar lo que uno hace. Tengo la suerte de que tengo un trabajo, esto es también mi trabajo, aparte de una apuesta política, y que puedo trabajar en algo que me da mucho placer. Entonces, en ese punto soy afortunada en la vida. Más allá de que uno tiene que atravesar, digamos, muchas dificultades, que ahora sobre todo con esta crisis, bueno, es duro, bueno, pero la seguimos remando y la seguimos peleando. Y me parece que hay un tema también que no mencioné, pero que lo estoy viendo fuertemente, me está sorprendiendo. Yo trabajé en los fines de los 90 y hasta el 2005 primero en Lesbianas a la Vista y después en Desalambrando. Trabajé haciendo prevención primaria, secundaria y terciaria en relaciones de violencia entre lesbianas. Y recientemente, desde el año pasado, sorpresivamente para mí, me empezaron a llegar mensajes de gente de distintos lugares, básicamente de lesbianas, ¿no? De muchos lugares del país, haciéndome consultas en relación a esto y que lo veían como un problema. Y me parece que, bueno, no quería dejar de mencionarlo, porque fue en su momento un tema muy invisibilizado, la tuvimos que remar un montón con ese proyecto, y luego el proyecto se cerró por diferentes razones, sobre todo presupuestarias, y me parece que también es una reflexión interesante que nos debemos. ¿Cómo no podemos superar ciertas lógicas, ¿no? Que están muy instaladas,
para mí también tienen siempre mucho que ver. Para mí el problema básico no es el patriarcado. Yo creo que un concepto perimido, lo voy a decir porque lo tengo como atragantado hace un tiempo. Para mí el problema básico es la heteronormatividad obligatoria. Y esta cuestión de la monogamia obligatoria que instala. Y toda la violencia en las relaciones que establecemos entre nosotros, muchas veces la raíz de esas violencias tienen que ver con cómo pensamos las relaciones, con la posesión, con el amor romántico, con los celos, con un montón de estas cosas. Y que nos cuesta un montón de construir. Y que nada, nos hacemos los que tenemos todo superado y después resulta que no. Entonces, está bueno que podamos empezar a pensar cómo destrabar también estas cuestiones que nos hacen muy mal, que nos dañan todo el tiempo. Y nos dañan en nuestras relaciones sexoafectivas y nos dañan muchas veces en los colectivos o en los grupos en los que tratamos de encarar una tarea activista. La sexualidad en realidad es para personas que hemos sido activistas o militantes y nos consideramos de la disidencia sexual. Obviamente la sexualidad es todo, digamos, todo está atravesado por esto, digamos. Porque además es como constitutiva, no es como, yo no puedo entender, la identidad obviamente sí se construye de muchas cosas, pero constitucionalmente la cuestión de la sexualidad te atraviesa por completo. Entonces ahí siempre está atravesado, digamos. Entonces, no es fácil. A mí me sorprende porque yo hablo de cuestiones de sexualidad, de coger, de no coger, y lo digo sin ningún empacho, todo el tiempo, en cualquier lado. Y me sorprende todavía estoy viendo que existe mucha moralina, digamos, una cuestión muy de moralidad, de esto como, si lo haces todo el tiempo no lo haces, pero no puede quedar encerrado en las cuatro paredes de tu casa o conversarlo con la amiga cuando te vas a tomar una birra. Tendrían que ser cosas que pudiéramos hablar mucho más fluidamente, en todo sentido, desde si establecemos relaciones sexoafectivas poliamorosas o monogámicas, o con quién cogemos, cómo cogemos, si nos gusta el sado, el bonder, ¿entendés? ¿Cuál es? ¿Qué peligro hay? O sea, sí, me gusta que me pegues, ok, eso no quiere decir que, ensartarlos en la trampa de, qué sé yo, vos fuiste víctima de violencia y entonces ahora coges y te gusta que te peguen porque hay algo ahí atravesado. No, es una cosa que me pasa en este momento y que después es un juego. La sexualidad es un juego, pero es un juego que nos atraviesa corporalmente, libidinalmente, o sea, es como eso, lo que hace que existamos en un punto, digamos. Entonces, es una pena que no podamos hablar estas cuestiones más fluidamente. Es terrible lo que está pasando, porque la policía de la moral, digamos, primero no querían el aborto porque querían salvar las vidas y salieron ahí fuertemente a decir en el Congreso, en diputados y senadores, entonces es importante que tengamos más educación sexual, cuando la ESI estaba hace 10 años y no se implementa, pero había que, ser un poquito, mostrar, alguna cuestión de progresismo, de decir, no sé, políticamente correcta. No salió el aborto y ahora tampoco quieren que se implemente la ESI y entonces hoy tenemos toda la ciudad de Córdoba empapelada con esto que dicen, no, con mis hijos no se metan porque, no sé, tus hijos no son tus hijos y la ley de la ESI ya está aprobada, o sea, estamos viviendo así en este país, entonces hay gente todavía, mucha gente que no quiere
hablar de sexualidad, no sé por qué, digamos, como si fuera, no sé, un pecado, una cosa impura, sucia, asquerosa, no sé, qué sé yo. Y bueno, no, sí, somos pervertidos, lo reconocemos que somos pervertidos, está bien, pero si vos me estás mirando, padre, que no querés que la des en la escuela, yo te digo que pruebe un poquito que te va a gustar.